el desarrollo tecnológico, a fin de cuentas, es el motor fundamental del progreso de nuestra sociedad. Hoy en día, la tecnología tiene un impacto positivo o negativo según el uso o no que hagamos de ella. Hoy, en el programa Educación Financiera 365, vamos a hablar de Bloomberg. Tenemos un invitado especial, al doctor Alejandro Banega, al cual le damos la bienvenida a este programa. Un saludo cordial, profesor. Bienvenido a este programa. Nos están viendo los docentes, estudiantes y profesionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Muchas gracias, estimado máster Rudy Sanguino. Realmente para mí es un honor estar acá en Educación Financiera 365, en esta sesión que tenemos básicamente compartiendo un poco lo que son algunas tecnologías especialmente para el área financiera. Dentro del uso de la tecnología nosotros tenemos el concepto de Bloomberg. Doctor, ¿podría hablarnos cómo podemos entender este concepto? ¿Son terminales? ¿Son plataformas? ¿Cómo se podría entender este concepto de Bloomberg? Bueno, básicamente Bloomberg es una plataforma de servicio financiero en la cual podemos acceder a información en tiempo real. Es una plataforma que es utilizada por bancos comerciales, es utilizada por bancos centrales, es utilizada por ministerios de economía, es utilizada por asesores de inversión y también es utilizada por agentes y corredores de bolsa, toda vez de que la información de los principales mercados financieros podemos acceder a ella en tiempo real, ¿no? Bloomberg tiene diversos módulos. Tenemos un módulo, por ejemplo, donde podemos ver cómo están funcionando las economías de los diversos países. Tenemos módulos que son de monedas, divisas o tipo de cambio. Tenemos un módulo que es de renta fija. Tenemos por ahí también otro módulo que está vinculado a lo que es renta variable, a lo que son principalmente el comportamiento en los diferentes tipos de acciones que existen en las principales bolsas. Y también tenemos en Bloomberg tenemos un módulo que nos permite construir portafolios. Básicamente ese es un pantallazo general de cómo funciona Bloomberg. Excelente. Doctor Alejandro, ¿nos podría explicar un poco cuál sería la diferencia entre un profesional que use esto o no lo use en lo que es su desempeño profesional laboral? ¿En qué le aportaría este uso, digamos? Básicamente, digamos, lo que hace Bloomberg es darnos herramientas, darnos datos cuantitativos, darnos información para poder tomar decisiones, ¿no? Hablamos de decisiones de financiamiento y sobre todo hablamos de decisión de inversión, ¿no? Cuando queremos invertir por ejemplo, queremos invertir en renta fija, lo primero que debemos hacer es cuáles son las diversas alternativas que tenemos, por ejemplo, para invertir en bonos. Por ejemplo, de igual manera, no solamente conocemos las alternativas que tenemos, sino también podemos conocer cuáles son los rendimientos, cuáles son las tasas que están ofreciendo estos bonos y sobre todo otro elemento importante dentro de lo que es la inversión es el riesgo, ¿no? ¿Cuál es lo que se conoce hoy en día? La probabilidad de default, la probabilidad de que invertir en un bono, por ejemplo, no sé, menciono Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, tiene una probabilidad de incumplimiento. Entonces, básicamente, esa información es la que toma el analista financiero y esa es la información que canaliza a aquel que va a tomar la decisión de inversión. Correcto. De forma resumida, podríamos decir que nos genera o nos facilita generar información para tomar decisiones óptimas. Doctor Alejandro, ¿nos puede hacer alguna demostración de cómo se usa esta plataforma en el desarrollo de las actividades profesionales? Claro que sí, con todo gusto les voy a compartir mi pantalla.
De hecho, ahorita estoy en una terminal. Y, por ejemplo, lo que yo voy a hacer en primer lugar es buscar un ejemplo, ¿no? Voy a buscar una empresa sobre la cual quiero conocer cómo se desenvuelve y sobre todo quiero obtener información financiera de esta empresa. Desde luego debe cotizar en alguna bolsa de valores. Por ejemplo, voy a poner Coca-Cola, que es una Coca-Cola Company, que es una tal vez de las empresas más conocidas. En primer lugar, por ejemplo, puedo obtener información de la descripción general de esta empresa, es decir, a qué se dedica. Puedo obtener información de cuáles son sus principales razones financieras. Puedo obtener información inclusive también de cuál es el comportamiento que ha tenido esta empresa en la bolsa de valores, y esto puedo hacerlo en diferentes horizontes de tiempo, ¿no? Por ejemplo, a 6 meses, puedo verlo a 1 año, o como puedo verlo también a lo largo del tiempo que está disponible. Otra de las características que tenemos también en Bloomberg, especialmente para aquellos que quieren hacer trading, es decir, bueno, voy a invertir en Coca-Cola, ¿cuál es mi potencial tasa de retorno? Si tengo, por ejemplo, tenemos una función que se llama recomendaciones de los analistas, y básicamente lo que hace Bloomberg es darnos una sugerencia entre comprar acciones, entre mantener las acciones o vender las acciones. Por ejemplo, aquí yo lo que les estoy compartiendo, para el caso puntual de Coca-Cola, el conjunto de analistas que forman parte de Bloomberg me recomienda de que un 74% los analistas recomiendan comprar acciones de Coca-Cola, como ejemplo, ¿no? Un 26% aproximadamente sugiere mantener las acciones, es decir, si yo las tengo, me sugiere que debo mantenerlas. Y por otra parte, también lo que me proporciona Bloomberg es que con base en el movimiento histórico y en las proyecciones financieras, me determina cuál es el retorno potencial si es que yo invierto hoy en Coca-Cola. Por ejemplo, para este caso en particular, me menciona de que dado una inversión hoy y dado un precio objetivo en el tiempo, el retorno potencial de invertir hoy en Coca-Cola solamente por temas de trading, en temas de acciones, es del 7%. Este es un ejemplo. Otro ejemplo, si yo puedo ver solamente con una empresa, cuando queremos invertir en acciones, una pregunta relevante es, ¿el precio de la acción es caro o el precio de la acción es barato? ¿No? Es como una casa. Si nosotros queremos invertir, básicamente lo que debo hacer es comparar el valor del inmueble con los vecinos, ¿no? Entonces, en Bloomberg también podemos visualizar lo que se llama valuación relativa de acciones, y básicamente lo que nos va a hacer es comparar cuál es el precio de la acción de Coca-Cola en relación con su competencia. En este caso, por ejemplo, si comparamos el precio de Coca-Cola en relación en compañías similares, podemos ver que en la mayoría de los casos el precio de Coca-Cola está por encima. Tenemos un indicador que dice que está por debajo en el 9%, pero tenemos otros indicadores que nos señala que está inclusive un 52, un 33 o cerca de un 200% más del precio de compañías similares. De igual manera, con Bloomberg podemos acceder a información financiera de la empresa, y básicamente esto se fundamenta, valga la redundancia, en lo que es el análisis fundamental, como ser, por ejemplo, el análisis de estados financieros históricos, ya sea hablamos por el lado de
estados de resultados, balances generales, hablamos también de estados de flujos de caja, flujos de caja contable, hablamos también de valoración de empresas y también podemos hablar de un conjunto de ratios financieros. Toda esta información, algo que es importante también es que toda esta información financiera podemos exportarla a Excel. Muchas veces nosotros realizamos análisis en Excel, ¿no? Entonces, fácilmente esta información es totalmente descartable. Otras aplicaciones también que podemos descargar de Bloomberg, de una empresa en particular, es acceder a lo que en finanzas conocemos, por ejemplo, con el costo de capital promedio ponderado, que tiene muchas utilidades. Por ejemplo, el costo de capital promedio ponderado lo podemos utilizar en valoración de empresas para poder determinar el valor de la empresa en función de flujos futuros. Y Bloomberg nos da de forma automática esta información y nos calcula no solamente el costo del financiamiento externo, que usualmente el costo del financiamiento externo, es decir, por deuda, por ejemplo, usualmente es una tasa de interés promedio ponderada, sino también nos proporciona algo que en la práctica es mucho más complicado de estimar, que es cuál es el costo del financiamiento interno. Usualmente para poder calcular cuál es el costo del capital de los fondos propios debemos utilizar algunas teorías financieras que tienen mayor dificultad. Por ejemplo, el modelo KPM, ¿no? El cual considera una tasa libre de riesgo, considera un parámetro o un coeficiente de riesgo en función del mercado. Toda esta información la podemos obtener con Bloomberg. Entonces, de igual manera, aparte también podemos inclusive en línea en la plataforma podemos estimar cuál es la relación del riesgo que tiene una empresa en particular en relación con el mercado bursátil o con algún índice de mercado financiero. Esto en finanzas lo conocemos como el beta, ¿no? Entonces, toda esta información podemos acceder en Bloomberg, podemos monitorear cómo están los mercados financieros, también tenemos la opción, por ejemplo, si yo quiero ver divisas o tipo de cambio, ahí existe un modelo predictor de divisas que nos permite predecir cuál va a ser el comportamiento en euro, en dólares. Podemos ver también en tiempo sincrónico cómo se están moviendo las diversas cotizaciones de los tipos de cambio. Inclusive también podemos determinar cuáles son las estimaciones de los precios futuros, ¿no? Eso también que es otra herramienta importante que permite tomar decisiones para los inversores en términos de divisas, en términos de renta fija, en términos de renta variable y también en términos de construcción de portafolio. Este es un pantallazo general de aquello que podemos ver con la terminal. Doctor, realmente podemos ver un sinnúmero de alternativas de uso que pueda tener la plataforma. Si nosotros como institución de educación superior, como Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ¿cómo facilitaría o cómo nosotros podríamos usar esto en la formación de nuestros profesionales? ¿Cuál sería el impacto en ese sentido, doctor Alejandro? Yo cuando les mencionaba de cuáles son quiénes son los que utilizan Bloomberg, un elemento central que hay que mencionar es que las universidades ya están utilizando esta herramienta financiera. Según un reporte que conocemos de Bloomberg, básicamente, en América Latina hay solamente 20 universidades que han adoptado Bloomberg para sus currículas en América Latina.
¿no? Entonces, básicamente, estas 20 universidades las utilizan en sus carreras de licenciatura en finanzas y fundamentalmente la utilizan a nivel de posgrado. Básicamente en América Latina, por poner algunos ejemplos, tienen terminal de Bloomberg para licenciatura y para posgrado en la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile, en la Universidad San Marcos, en Perú. En Colombia hay 2 o 3 universidades que ya están utilizando Bloomberg, como por ejemplo EAFIT, es una universidad, y básicamente esto a lo mejor en el tiempo va a ser una tendencia en la cual muchas universidades van a ir hacia ello, especialmente desde el campo de las finanzas. Realmente una herramienta importante que pueda apoyar la formación de nuestros profesionales. ¿Qué necesitaría, doctor Alejandro, los usuarios, los profesionales, nuestros estudiantes, para poder usar ese tipo de plataforma, ese tipo de terminales Bloomberg? ¿Qué necesitan manejar? Claro, usualmente se debe conocer de manera integral lo que son algunos conceptos y algunas teorías relacionadas con las salidas que da el software. Por ejemplo, si yo voy a hablar de teoría de portafolio, en teoría de portafolio básicamente debo conocer de que el portafolio se construye de 2 vías, ¿no? Una de ellas es según el perfil del inversor, por ejemplo, aquel inversor que está orientado hacia un perfil de maximización de rendimiento, por ejemplo, básicamente el objetivo va a ser de maximizar el rendimiento del portafolio. Si tenemos un inversor que no le importa tanto el rendimiento, sino por otra parte lo que más le importa es el riesgo, ¿no? Entonces, básicamente el portafolio se va a construir con base en el criterio de minimización de riesgo. Estos aspectos básicos, conceptuales, el usuario debe conocerlo de forma previa, ¿no? De igual manera, yo mencionaba un ejemplo de cómo los inversores determinan el rendimiento mínimo exigido por los accionistas. Básicamente está el modelo KPM, el modelo de fijación de precios de activo, en la cual yo debo conocer básicamente cómo funciona este tipo de modelos para ir a la plataforma y esa teoría, que muchas veces inclusive podemos creer que es abstracta, ver la aplicación real, ¿no? Entonces, fundamentalmente necesitamos conceptos y manejos de modelos teóricos para, en función de esos conceptos previos, ir a la práctica y ver cómo funciona en el mundo real. Excelente. Estamos hablando de una plataforma a nivel internacional. ¿Es necesario el manejo de hablar inglés para poder manejar este tipo de terminales? Un poco para que puedan entender nuestros profesionales, nuestros estudiantes. Doctor. El Bloomberg podemos acceder en más de 10 o 15 idiomas, incluyendo el español, portugués, alemán, inclusive podemos acceder hasta en árabe, por ejemplo, ¿no? Tiene la opción de poder... Tiene la opción del idioma. Entonces, el tema del idioma no es una limitante. Belleza, excelente. Precisamente con la idea de que nosotros como universidad, como facultad, podamos incorporar este tipo de tecnología al proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en pregrado como en posgrado. ¿Cuáles serían las alternativas, digamos, para que nuestra institución pueda acceder a este tipo de plataformas, doctor? Si nos puede explicar algo sobre eso. Sí, básicamente, bueno, la plataforma Bloomberg tiene una inversión que es una inversión, es una inversión dada la importancia de la tecnología financiera, es relevante, pero también el valor agregado que se le da es importante. Entonces, lo primero que deben hacer las instituciones, especialmente si son instituciones académicas públicas,
es básicamente la voluntad para hacerlo, y segundamente, desde luego, ello también involucra un proceso de formulación presupuestaria, ¿no? Sin lugar a duda, está dentro de la gestión estratégica y está dentro de la visión de las autoridades en orientarse hacia lo que es el conocimiento de primer nivel. Entonces, yo les mencionaba, no creemos de que esto sea el futuro, esto ya es el presente, ¿no? Porque universidades, no estamos hablando de universidades de Estados Unidos ni de universidades de Europa, estamos hablando de universidades latinoamericanas que ya están aplicando este tipo de herramientas financieras en su enseñanza universitaria, especialmente en el campo de las finanzas. El futuro es hoy, decíamos, ¿no? La característica del mundo de hoy es cambiante, es dinámico, tecnológico, entonces nosotros tenemos que apegarnos a ese tipo de características y nuestros profesionales deben estar formados con esas características. Doctor Alejandro, usted es parte de un proceso de certificación en Bloomberg. ¿Nos puede comentar algo sobre eso, por favor? Sí, sí, básicamente, bueno, nosotros obtuvimos una certificación por Bloomberg que básicamente está relacionada con el manejo de la plataforma en los 6 módulos que le mencioné: economía, monedas, renta fija, renta variable, portafolios, inteligencia de negocios, cadena de suministro, y sobre todo algo que es importante también es que cuando un analista financiero, hablamos de un asesor de inversiones, un analista de Banco Central, hablamos de un corredor de bolsa, lo primero que hace básicamente cuando llega a la mañana a su oficina, digámoslo así, es ver el módulo de noticias, ¿no? Porque el principal elemento que debe tomar un analista financiero es estar enterado de las noticias, porque las noticias generan bastante expectativas y desde luego esas expectativas determinan muchas veces el precio o el rumbo en los activos financieros, especialmente si hablamos de renta variable, también de renta fija. De hecho, podemos ver en la plataforma Bloomberg lo que son, por ejemplo, los bonos de Bolivia, los bonos colocados en mercados financieros internacionales que tienen vencimiento el 2022, el 2028. Podemos ver cuáles han sido los impactos, por ejemplo, de la elección de octubre del año pasado. Podemos ver impactos en la curva de rendimiento del anuncio del presidente Arce en decir impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Todo eso se ve reflejado y lo podemos apreciar en Bloomberg. Una certificación para el uso y manejo de lo que es Bloomberg, ¿qué tiempo tardaría para que nuestros estudiantes o profesionales que estén interesados? Sí, básicamente lo primero que se necesita es registrarse en una terminal de Bloomberg y una vez que se registra en una terminal de Bloomberg, son alrededor de 30 horas de entrenamiento. Hay cursos que, bueno, hay certificaciones que las podemos hacer de manera web, ¿no? Ya. Básicamente, una vez que hacemos las prácticas en cada uno de los módulos que yo les mencioné, damos un examen. Y en este examen debemos tener por lo menos el 70% de la aprobación. Totalmente accesible entonces para los estudiantes profesionales que nos están viendo. Bueno, para ir terminando, doctor, realmente un tema importante, el uso de la tecnología en cada uno de los procesos de nuestra vida diaria, especialmente en este caso en la formación de nuestros profesionales. Nos están viendo a través de la plataforma de la carrera de Ingeniería Financiera UARM Oficial. ¿Qué mensaje le daría a nuestros docentes, profesionales, estudiantes de aquí de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales? Básicamente el desafío es saber adaptarse a los cambios por el cual el mundo está pasando.
hoy en día y después de la pandemia, el mundo no va a volver a ser igual que antes, ¿no? Entonces, lo que son las tecnologías de información básicamente hacen de que el mundo, en el sentido positivo, tenga un cambio hacia mejor, ¿no? Y ese cambio fundamentalmente se direcciona hacia lo que son las tecnologías de información. Hoy estamos en la era del Big Data, en la era de grandes volúmenes de información. Estamos en la era, de hecho, todos los niños que han nacido después del 2010 le llaman la era táctil, ¿no? Todo se maneja de forma digital. Como analistas financieros o en nuestro caso como nuestros docentes, estudiantes están orientados a lo que es el área de las finanzas. Básicamente tomamos decisiones en el sentido de decisiones bien informadas, ¿no? Y esas decisiones bien informadas están, como su nombre lo indica, en base o con base en la información. Básicamente el desafío para cada uno de nosotros en el campo en que estemos, en la docencia, en cualquier materia que estemos dictando clase, básicamente tenemos que orientarnos o adaptarnos a lo que son estos cambios y fundamentalmente a pensar de que estamos en un mundo en el cual es estocástico, es aleatorio y desde luego siempre necesitamos estas decisiones bien informadas y por ejemplo, ahora lo que les hemos expuesto, Bloomberg, es para ello, ¿no? Es para la información, es para la inversión, es para el riesgo, pero sobre todo para la toma de decisiones. Realmente un tema importante. Muy agradecido, doctor Alejandro Banega, por acceder a estar en este programa de educación financiera con la idea de que nosotros podamos mostrar a la comunidad, a los estudiantes, profesionales, a nuestros docentes, de que la toma de decisión debe estar directamente relacionada con la información que nosotros podamos generar. Entonces, este es un programa de responsabilidad social que tiene la carrera de Ingeniería Financiera, de estar informando sobre aquello que está aconteciendo a nivel internacional y que sirve para la toma de decisiones. Esto fue lo más importante del programa Educación Financiera 365. Muy buenas noches a todos los que nos siguen y hasta la próxima estaremos trayendo otro tema de vital importancia. Muchas gracias y buenas noches.